7 de la mañana, 40 minutos, la lupa y la mirada mundial puesta pendiente de lo que ocurra hoy o en los próximos días cuando se vayan conociendo los resultados de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Para analizar el impacto que esto tendrá en el mundo y en nuestro país, hemos invitado a Jan Bassett, quien es politólogo, experto en todos estos temas de la Universidad del Rosario, nos acompaña a esta hora de la mañana. Jan, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto como siempre tenerlo a esta hora de la mañana. Buenos días, Juan Diego, un gusto saludarlo. ¿Qué puede esperar el mundo, Colombia, frente a lo que pueda ocurrir en este país, que tiene nervioso a todo el mundo? Jan, ¿me escucha? Sí, bueno, la verdad entonces es que son unas elecciones muy inciertas, muy polarizadas y además con una organización en tiempo de pandemia que la hace bastante difícil, bastante incierta. Entonces estamos todos muy pendientes de lo que puede pasar esta noche, incluso de un escenario en que no habría resultados inmediatamente y que sería muy tensionante y seguramente el escenario catástrofe para Estados Unidos esta noche, que no tengamos resultados y que tengamos que esperar mucho en el medio de peleas incluso jurídicas entre los dos candidatos. Claro, ¿por qué, Jan, se da allí en Estados Unidos votación anticipada y en cambio en otros estados la gente está votando el día de hoy? Bueno, en realidad en Estados Unidos, como sabemos, es un país federal y este principio del federalismo es muy importante para las organizaciones de las elecciones. Cada estado es responsable de la organización de las elecciones dentro de su jurisdicción. A veces incluso los estados lo delegan a los condados y eso es lo que hace que tenemos este sistema un poco bizantino, un poco barroco en Estados Unidos, con sistemas que cambian de un estado al otro. Y además, entonces, añadimos a esto la situación excepcional de la pandemia que ha hecho que muchos estados han adoptado unas reglas provisionales autorizando o ampliando las autorizaciones para un voto anticipado y unos casi 100 millones de estadounidenses se acogieron a esta modalidad del voto anticipado hoy día y esto complica seriamente las operaciones para la realización de estas elecciones. Este mapa que están viendo los televidentes de Noticias Caracol a esta hora y que muestra el comportamiento en los 50 estados de los Estados Unidos, ve, por ejemplo, señala los estados rojos, allí ganaron los demócratas, los estados azules, los republicanos, en el 2016, en la contienda entre Donald Trump y Hillary Clinton. Pero todo esto cambió. Las encuestas mostraban unas tendencias y fracasaron en esa época. Por eso hay tanta resistencia a creer lo mismo en esta oportunidad. ¿Qué se puede esperar? Sí, tiene toda la razón. La vez pasada las encuestas indicaron una situación y finalmente el resultado fue otro. Pues siempre hay que recordar que las encuestas no son unas predicciones. Esta vez se supone que Biden tiene un margen más seguro de favorabilidad, pero pues con este tema del voto por correspondencia, de todo lo que puede significar, de todas las incertidumbres que está sobre la participación también, aparentemente va a ser más elevada que de costumbre, pues todo esto hace que la situación sea de todo modo muy incierta y que pues una elección nunca está jugada antes del final. Hablemos de algunos temas muy puntuales, por ejemplo, de lo que ocurre en estados que dicen algunos serán decisivos para lo que pueda ocurrir en esta jornada electoral. La Florida, por ejemplo, hace 4 años en las elecciones entre Donald Trump y Hillary Clinton, se definió allí, por ejemplo, lo siguiente. Hillary Clinton obtuvo más votos que Donald Trump. Donald Trump obtuvo más votos y aún así las elecciones al final, con todo el conteo y lo demás, las ganó Donald Trump. Ayúdenos a entender esa diferenciación. ¿Por qué, aunque los votos sean por un candidato mayoritariamente, podría ganar otro?
Pues porque el voto se hace por estado y con el sistema del colegio electoral y por lo tanto pues eso introduce distorsiones a veces muy fuertes entre el resultado del voto popular y el resultado del llamado voto electoral, es decir, de lo que pasa en el colegio electoral como tal. Es una elección indirecta y por lo tanto ahí lo que cuenta es el número de delegados que ganan los candidatos en cada estado y por eso es que nos focalizamos sobre algunos estados claves porque muchos estados ya se da por descontado que van a favorecer un candidato en particular, pero hay algunos que no sabemos, que no estamos seguros y son estos que son decisivos para estas elecciones. Florida, efectivamente, es uno de ellos, siempre lo ha sido. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, durante la elección de Bush contra Gore fue Florida el fiel de la balanza? En las elecciones pasadas también fue un estado importante en la contienda entre Trump y Hillary Clinton. Entonces, eso explica que muchos tengan las miradas puestas hasta Florida hoy día también, pero hay también otros estados importantes, Pensilvania, todos los estados de los Grandes Lagos, Wisconsin, Michigan, etcétera, que van a ser importantes, Arizona, Texas, esta vez que podrían pasar a los demócratas. Entonces todos estos son estados claves porque es ahí esos estados inciertos que pueden decidir de las elecciones. Claro, hay unos estados, dicen, que son clave. Yo quiero que usted me ayude en unos minutos a entender y a explicarle a nuestros televidentes cómo es ese sistema electoral un tanto complejo y difícil de entender en los Estados Unidos, donde el elector realmente, hablando técnicamente, no vota por el candidato, sino por unos representantes de un colegio electoral. Ya quiero que se le expliquemos eso, pero hablamos de los estados clave: la Florida, Carolina del Norte, Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Arizona, entre otros, que podrían marcar la pauta que decida la suerte de la Casa Blanca en los Estados Unidos. Pero déjenme mostrarles lo que es ese cuento y ese rollo del colegio electoral, que es bastante difícil y a veces complicado de entender. Aquí está. La Constitución de Estados Unidos fue modelo para muchas democracias por su concepto pionero de separación y contrapeso de poderes. Sin embargo, en materia electoral, el sistema es tan equilibrado como complejo. Por la extensión del país y el modelo federal, los llamados padres fundadores querían garantizar la representación de todas las regiones y mantener al mismo tiempo un peso proporcional en la elección, de acuerdo con la población de cada estado. Por eso crearon el Colegio Electoral, un organismo que solo se encarga de elegir el presidente y el vicepresidente, y se integra según los votos de los ciudadanos. Por eso es un sistema de voto indirecto. El Colegio Electoral tiene 538 electores, el mismo número de miembros que el Congreso, 435 representantes a la Cámara, 100 senadores y 3 electores del Distrito de Columbia. Cada estado aporta tantos electores como legisladores al Congreso. Así, mientras California pone 55, los estados pequeños como Wyoming y la capital, Washington, tienen solo 3, el mínimo. El candidato que gane en cada estado se queda con la totalidad de los electores de ese estado, a excepción de Maine y Nebraska, que los reparten proporcionalmente. Con este sistema, los estados que no están claramente dominados por un partido y a veces votan republicano y otras veces demócrata, se vuelven claves, como Ohio o Florida. Por eso los candidatos concentran en ellos su atención durante la campaña. Cuando un candidato alcanza 270 electores, ya tiene el respaldo necesario para ser presidente. Por eso tienen mucho peso en la elección los estados con mayor número de electores, como California, que tiene 55, Texas 38, Florida 29, Nueva York 29, Illinois 20, Ohio 18 y Carolina del Norte 15. Solo ellos, 7 de 50 estados, suman 204 electores. Esa es la razón por la cual un candidato puede ganar en votos en las urnas, pero no obtener la presidencia, tal como sucedió con Hillary Clinton hace 4 años. El lunes siguiente al segundo miércoles de diciembre, que este año cae el 14, los 538 electores se reúnen según hayan quedado las votaciones y eligen formalmente al presidente y vicepresidente. La investidura se llevará a cabo el 20 de enero en el Capitolio. Lo veíamos, Jan. California tiene 55 integrantes de ese colegio electoral. Pero, por ejemplo, la Florida tiene 29, Michigan 16, Wisconsin 10, Washington 12. Solamente
para que nos explique, por favor, el elector, por ejemplo, si vota en California y allí gana en votos Joe Biden o Donald Trump, ¿qué pasa? ¿Cómo se ve reflejado eso en el conteo final? Pues lo que pasa entonces, Juan Diego, es que cada estado organiza su elección y finalmente el candidato que gana en votos en el estado se lleva todos los grandes electores en el colegio electoral con el mecanismo que acaba de explicar. Entonces California, que es el estado más grande, tiene 55 electores. Si gana Biden acá, que es lo probable, porque pues California siempre ha votado demócrata desde hace mucho tiempo, los 55 electores de California pues se van a favor de Joe Biden. Es decir, es el principio del el ganador gana todo en un estado. Y eso es lo que introduce estas distorsiones entre el voto popular y el voto del colegio electoral, donde pues muchos estados pequeños del centro de Estados Unidos en realidad tienen más grandes electores de lo que podríamos pensar con respecto a su población, y entonces eso favorece a esos estados del centro del país. Pero acá los estados claves entonces son los estados que son indecisos. California, como acabo de decir, pues se da por descontado que va a ser demócrata. Muchos otros estados van a ser republicanos, lo sabemos. Entonces en estos estados finalmente la apuesta no es tan grande, y los candidatos y los electores y los medios pues concentran su atención en los estados que son indecisos, que son inciertos, porque ahí con muy pocos votos de diferencia pues el resultado puede ser grande. Florida en particular, porque todos los electores de Florida, que son muchos, los grandes electores de Florida, entonces irían a favor del candidato que gane el estado. Claro. Todos estos números que están viendo aquí en cada estado, nuestros televidentes, representa el número de integrantes del colegio electoral de cada uno de esos estados, que al final es lo que cuenta, ¿no? 538 de esos representantes son los que votan, y por eso dicen, Jan, que quien obtenga 270 de esos votos es el que al final llega a la Casa Blanca. Exactamente, la mayoría en el colegio electoral es 270, entonces esto es el número mágico de esta noche. El primer candidato a llegar a los 270 grandes electores es el futuro presidente de Estados Unidos. Claro. Jan, hablemos ya del tema puntual de Colombia. ¿Quién debería ganar de acuerdo a los intereses propios de nuestro país? ¿Joe Biden, demócrata, o el presidente candidato Donald Trump, republicano? El problema, Juan Diego, para Colombia es que esta pregunta, que tenía mucho sentido hasta ahora, ya deja de tenerlo de cierto modo, porque hemos visto cómo las divisiones, la fuerte polarización que hay en Estados Unidos se contaminó, digamos, del clima colombiano, y hemos visto cómo los líderes políticos colombianos estuvieron tomando parte, sea a favor de Trump, sea a favor de Biden. Entonces, ¿no? Los políticos de centro democrático, muchos de ellos han tomado parte a favor de Biden, la oposición a favor de Trump, la oposición a favor de Biden, y por lo tanto acá no sabemos muy bien cuál sería el interés nacional, y eso de hecho puede ser un problema para Colombia, porque según quién es presidente de Estados Unidos, ahí terminaría favoreciendo acá también a un bando particular más que al interés nacional como tal. Claro. Hablemos del voto colombiano allá en los Estados Unidos. ¿Es importante o no es importante, de acuerdo a lo históricamente conocido? Bueno, numéricamente hay una diáspora colombiana bastante grande en los estados del nordeste, Nueva York en particular y sus alrededores. Acá no son tan importantes estratégicamente, porque son estados que sabemos que van a votar demócrata probablemente, y por lo tanto acá el voto de los colombianos no es probablemente decisivo. Donde sí lo puede llegar a ser es en Florida, otra vez, donde, como hemos dicho, pues el resultado promete ser bastante apretado. Entonces ahí la diáspora latinoamericana y eventualmente Colombia en particular puede jugar, puede pesar en el
resultado, y sabemos que en Florida los latinoamericanos suelen inclinarse más bien hacia los republicanos, lo que es una particularidad. En otras partes más bien los latinoamericanos tienden a votar a favor de los demócratas. Entonces aquí pueden ser decisivos en Florida los latinoamericanos y los colombianos en particular. Claro, claro. Por eso lo recalcábamos un poco al comienzo y lo queremos resaltar. Es clave lo que ocurra en ese estado en las próximas horas con la votación de todos los latinos, naturalmente, que también tendrán una incidencia clave dentro de esta jornada electoral. Es Jan Bassett, director parte del Observatorio Político de la Universidad del Rosario, quien nos acompaña a esta hora de la mañana analizando estos temas clave. Mi querido Jan, como siempre, encantado, es un placer tenerlo acá y ojalá podamos tenerlo mañana, si es que se logra, ¿no?, adelantar y conocer mucho más. Con mucho gusto, Juan Diego. Conocer mucho más de los resultados que puedan definir la suerte del nuevo inquilino de la Casa Blanca. Momento para hacer una nueva pausa aquí en Noticias.